Buenas tardes. Yo soy Hugo Ramírez y quiero, pues nada, saludarlos y agradecerles a todos la participación en este conversatorio. Ya es costumbre que los miércoles, al menos una vez al mes, nos reunimos para hablar de algún tema asociado con los contenidos que son publicados en la revista Perífrasis el Departamento de Humanidades y Literatura de la Universidad de los Andes. Hoy vamos a hablar de literatura y derechos humanos a raíz de una reseña que publicó mi colega acá presente, Sofía Jiménez Sánchez. Los invitados para hablar de esta tarde o para conversar con nosotros sobre literatura y derechos humanos son eh, primero Carlos Garriazábal de Dayton University y Kevin Guerrieri de la Universidad de San Diego. Los dos, ellos editaron un libro publicado por Rogers en el año 2022 sobre, que se llama Human Rights in Colombian Literature and Culture Production. Y en el libro participaron también otros de nuestros invitados, Felipe Gómez, de Carnegie Mellon University, Ligia Aldana, de State University of New York, y Carolina Sánchez. Eh, Antes de darle la palabra a Sofía, pues quiero, quien será la moderadora de este conversatorio, quiero agradecer a Laura Patricia Bolívar, que es quien nos hace el apoyo de logística, a Margarita María Pérez Barón, que es la coordinadora editorial de la revista, y al director de nuestro departamento de Humanidades y Literatura, Nicolás Bon, que en este momento está atravesando una situación difícil, pero que estamos muy pendientes de él y de su salud. Nada, adelante Sofía, entonces, por favor, comienza con este diálogo sobre literatura y derechos humanos. Muchas gracias, Hugo. Bueno, sí, pues bienvenidos y bienvenidas a todos y gracias por aceptar nuestra invitación. La idea del día de hoy es tener un diálogo bonito sobre estos conceptos muy grandes de literatura y derechos humanos. Yo hice una reseña sobre el libro que nos comentaba Hugo, un libro muy interesante que pues desde la academia recoge varias expresiones artísticas que se han dado en Colombia, que son reflejo pues de una historia muy convulsa que ha tenido este país, de muchos momentos históricos, y que en diferentes ejes trata de estudiarlos, analizarlos, pensarlos de una manera diferente. Y me parece pues una apuesta bonita porque es también como buscarle ese lado desde las humanidades a temas que a veces nos parecen muy lejanos, como los derechos humanos, ¿no? Entonces quisiera empezar por ahí, digamos que me voy a atrever a lanzar una definición un poco escueta sobre los derechos humanos, pero tal vez construir sobre eso y entrar como ya en esta idea de la literatura y los derechos humanos, entendiendo de pronto por derechos humanos unas normas que protegen una esfera básica de nuestra existencia, pero incluso más que la mera existencia, pues la dignidad humana como estandarte, como de esos derechos humanos, ¿no? Como un prerequisito que permite el resto de nuestra existencia, que sería esa dignidad. Y pues otra esfera importante sería que son derechos que se pueden ejercer, es decir, que yo los puedo reclamar, hacer valer ante alguien, es decir, que alguien tiene que garantizar esos derechos, que yo los puedo reclamar cuando se están vulnerando. Pero pues lo cierto es que estas nociones a veces son muy alejadas y muy abstractas, muy lejanas de muchas realidades también. Y yo creo que hay una pregunta muy interesante que trae la introducción del libro, que es esta pregunta sobre ser sujetos u objetos de los derechos humanos, ¿no? Y creo que ahí se construye toda una como pregunta muy interesante sobre cómo nos acercamos a esos derechos humanos, cómo los podemos ejercer y tal vez cómo estas representaciones artísticas se vuelven un modo justamente de hacerlos valer o de pronto de acercarse a ellos más allá de las normas que están escritas, no sabemos muy bien dónde ni por quién. Entonces, como para empezar, pues quisiera hacerles la pregunta pensando en esta relación objetos o sujetos de derechos humanos. ¿Cuál es esa relación que ustedes ven a primera vista entre las representaciones artísticas y los derechos humanos? Y puede ser tanto desde, digamos, los artículos particulares que están en el libro, pero también desde sus estudios y sus experiencias, pues como latinoamericanos y en general. Entonces, no sé si Carlos quieras empezar. Sí, claro, con gusto. Gracias, Sofía.
Gracias, Laura. Gracias, Hugo, por convocarnos. Eh, Me parece muy interesante tu pregunta. Yo diría que eh, las representaciones artísticas están a la base de las nociones, ¿no?, de derechos humanos, desde una manera, digamos, histórica, pero también desde la forma en que no solamente los intelectuales, sino la gente, las comunidades en los territorios piensa los derechos, ¿no? Cómo se apropia de ellos. Eh, Hay muchos ejemplos de eso desde la literatura, claro. Estoy pensando en este momento, por ejemplo, en una tradición literaria muy latinoamericana, que es la novela del dictador, eh, pero también en otras expresiones artísticas. Por ejemplo, el artículo de Ligia Aldana, que la tenemos acá, tiene que ver directamente con esas apropiaciones populares de los derechos humanos, por ejemplo, en la música colombiana. Tenemos una aproximación diferente en el trabajo de Felipe, en el caso de esta mezcla maravillosa entre la investigación de ciencias humanas y el cómic, ¿no? Y otras visiones un poco más, digamos, literarias tradicionales, eh, como las que estudiamos Carolina y yo, ¿no? Ciertos autores que están relacionados muy directamente con temas políticos, eh, con la preocupación por la memoria de la violencia, del conflicto colombiano. Y sí, esa básicamente sería de entrada mi respuesta. Sí, de acuerdo. A mí me parece muy interesante y es algo que también rescato del libro y es como la variedad y diversidad justamente de expresiones artísticas que hay, ¿no? Porque a veces uno quiere como que se siente tentado a decir derechos humanos y literatura, que sí hace parte, pero digamos que cuando estamos en este libro en particular, pero en general en estos análisis, pues hay como una variedad de expresiones artísticas que sobrepasan incluso el registro escrito, ¿no? Y que en ese registro de lo efímero, de otras formas de expresión, pues también hay un campo de análisis muy interesante. Ligia, me gustaría que nos hablara sobre esto, pues, por ejemplo, en el caso de la música. Gracias y muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de verlos a todos. Sí, como decía Carlos, yo creo que el impacto, ¿verdad? Sobre todo de ese sujeto que se enuncia a través de ese vehículo artístico, en este caso la música. Y tengo muchas dificultades de utilizar ciertos términos porque estoy en el proceso de revisarlos cuando hablamos de música popular, porque para la gente que la vive, ¿verdad? Y la produce, esa terminología no está ahí, ¿verdad? Entonces es más bien cómo la convertimos en objeto de estudio y de análisis y la localizamos en una categoría particular, ¿no? En este mercado del arte, vamos a decir, ¿no? Porque las necesitamos siempre establecer jerarquías, ¿no? Con esas jerarquías también hay valores, ¿no? Que le adjudicamos a cada uno de estos artefactos. Lo digo porque he tenido la oportunidad de convivir, ¿verdad? Con los artistas y tengo que tomar el momentito para decir que si saben que mi artículo es sobre el trabajo de Seferina Banques y ella acaba de trascender, ¿verdad? A otro nivel con los ancestros. Y sucedió cuando yo estaba en Cartagena en una conferencia presentando un poco más sobre los Montes de María y derechos humanos. Y se murió al día siguiente. Así que tuve que ir o sea, me quedé para participar en el Lumbalú, en la despedida, etcétera. Y me di cuenta aún más, porque fue tal cual toda una ceremonia a base de música, ¿verdad? Ese es precisamente parte, porque el bullerengue que ella canta o cantaba, todavía no me acostumbro a utilizar el pasado, tiene una dimensión de vida, ¿verdad? Son ritmos y son expresiones, como diríamos, vivientes, o sea, parte fundamental, no solo, como dice y cuento y digo en el artículo,
no solamente de su carga, ¿verdad?, de herencia africana, pero también de su propio hacer, de su propio quehacer, ¿verdad? Que le sirvió para muchas cosas y seguramente va a vivir más allá eh, ahora y por muchos años, ¿no? A través de su familia y los otros miembros de la familia que también cantan bullerengue. Y es esa forma de constituirse en sujeto doblemente, porque ese bullerengue que significaba algo en su comunidad, en su vida diaria, en su cotidianidad, se convierte entonces en un instrumento, ¿verdad? Poderoso de denuncia y de reclamo precisamente para trascender esa categoría de objeto, ¿no? En que muchas de estas cantadoras y su producción musical están establecidas y podemos pensar en todas, ¿verdad? Petrona y Edelvina, bueno, la que más se ha mantenido a nivel internacional ha sido Totó, ¿verdad? Totó la Momposina, que ya no se presenta públicamente, dice, pero este otro grupo más reciente que tiene esos lazos tan estrechos con el conflicto armado, yo creo que regresan y se dan cuenta, así como tienen que reconstruirse como sujetos, al mismo tiempo tienen que repensar esa función de la música nuevamente en sus vidas, en sus comunidades y más allá, porque esa es la proyección, eso es lo que les permite, ¿verdad?, intervenir estos espacios a los que tenían acceso antes dentro del folclore y de forma controlada, ¿verdad? Pero ahora que les permite establecer un escenario muchísimo más amplio para que las puedan escuchar, ¿verdad? Totalmente, sí, gracias. Y de pronto ahora yéndonos como hacia el otro lado, de pronto Carolina, tú nos puedes contar cómo ves esto, como en Laura Restrepo, ¿no? O sea, como en la literatura y digamos como que en esto que entendemos casi que oficialmente como el registro a veces, porque se nos escapan estas otras formas, ¿no? Pero como esto también desde una manera que se acerca también a un público, que de pronto abarca también como esa interlocución de otra manera y a través que está atravesada por el mercado, por la edición y todo esto. Muchas gracias, Sofía, por la pregunta. Muchas gracias a Hugo y Laura y Sofía por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Y sí, el análisis que yo planteo en el libro es un análisis de la novela Delirio de Laura Restrepo del año 2000, de los 2004. Y es un análisis a través del lenguaje y de los imaginarios que hay en la ciudad de Bogotá en los años 80, en la época del narcotráfico. Los imaginarios que contribuyen a las violencias que genera la alianza de las élites colombianas con el narcotráfico. Es un análisis a través del lenguaje de la novela y a través del lenguaje literario y a través de un análisis del lenguaje mismo, de la pregunta sobre cómo el lenguaje aborda la violencia, y es un análisis de ese lenguaje, cómo funciona en el espacio de la ciudad. Y en ese sentido también para mí es interesante hablar después de Ligia, porque justamente la ciudad parece como este lugar más abstracto, ¿no? Más universal en relación con los derechos humanos, pero realmente también lo que muestra el análisis es también la unión con el sustento material de esa violencia, con el extractivismo, con el narcotráfico, que nos devuelve a la relación entre la ciudad y los dos territorios del país y al peso de los imaginarios nacionales y cómo desde una ciudad como Bogotá se producen discursos sobre los derechos y a quienes afectan, a quienes incluyen y a quienes excluyen. Lo que yo hago de manera más concreta en mi análisis es un análisis del mecanismo del secreto en la novela, que funciona como una especie de novela policíaca y los secretos que tienen que ver con género y con los secretos de poder que contribuyen a perpetuar violencias en el lenguaje
y perpetuar violencias que tienen que ver con un estado como unos imaginarios y, unas opiniones y epistemologías compartidas que ayudan a contribuir con el mantenimiento de violencia e impunidad, donde no se hace más difícil ejercer los derechos humanos. Gracias, Carolina. Y hablando sobre el lenguaje, sí me gustaría como trascender ahora como ese lenguaje gráfico que hace el estudio de Felipe, porque es justamente como estas diferentes, no sé, traducciones que estamos tratando de darle a estos derechos, a estas experiencias, y la imagen, pues de pronto es una como de las más, como que desde lo más básico podríamos creer que lo más rápido, pero que incluye unas complejidades muy grandes en sí misma, también resulta insuficiente en algún punto. Gracias, Sofía. Gracias por la pregunta y también gracias, hago eco de mis colegas. Darles las gracias a Hugo, a Laura y a Sofía por la invitación. También a Carlos y a Kevin por habernos convocado para el volumen. Y bueno, supongo que también en el fondo aprovecho para darle las gracias y la cuña a la Asociación de Colombianistas, que también es un espacio y un organismo que nos ha mantenido trabajando sobre estos temas, pensándolos y exponiéndolos durante años. Esta relación de los derechos humanos y la cultura es una que vemos a menudo dentro de los congresos, dentro de las publicaciones de la revista de estudios colombianos. Y bueno, es inevitable estar, si se está trabajando en temas culturales o en temas literarios, estar dándose un poco contra la realidad del país, ¿cierto? En términos de derechos humanos y demás, y como viendo dónde es que se conectan realmente las teorías y el análisis y la dimensión más crítica y académica con la realidad que está viviendo el país. En particular, claro, yo no, bueno, trabajo literatura, pero en este caso estoy hablando sobre narrativa gráfica, como dice Sofía, y una de las virtudes, creo yo, de la narrativa gráfica, no para compararla necesariamente con la literatura, pero si estamos mirando las ventajas que puede dar un medio frente a otro, es, claro, como dice Sofía, el recurso de la imagen, pero es un recurso de la imagen que viene eh, trabajando entrelazado con la palabra, con el texto. Y claro, es una de las maneras de expresar, por ejemplo, esa experiencia de los derechos humanos o de la falta de los derechos humanos dentro del país. Yo remito pues a un trabajo bastante importante de los años 70, que realmente fue originado en el sociólogo Orlando Falsborda, que fue quien creó la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, y con un equipo que formó, fue a la región de Montes de María y en general al Atlántico, buscando recuperar las historias de personas, sobre todo campesinas y afrocolombianas, afroindígenas, que habían luchado por las tierras, ¿cierto? En esta región durante los años 20, y en particular, por ejemplo, uno de los personajes que rescata es el personaje de Felicita Campos. Esto se está haciendo, el trabajo se está haciendo en los años 70 y claro, se hace revisando la bibliografía que hay, la historiografía y etcétera, pero más que todo mirando los silencios, porque obviamente estos personajes que no solamente son mujeres, sino que además son mujeres afrocolombianas, afroindígenas de las regiones rurales, es más invisibilidad lo que se encuentran, pero consultan con la comunidad, buscan los archivos, miran fotografías, etcétera, y lo que hacen es crear una serie de trabajos desde la cultura para difundir esta historia, ¿no? Y pues esto incluía obras de teatro, de títeres, radionovelas, etcétera, y una de las cosas que hacen es cómic o narrativa gráfica, especialmente con la ayuda del pintor Julián Orchalarca,
y crean, bueno, algo que se recopiló después, una serie de cómics que se llamaron después Historia Gráfica de la Lucha por la Tierra en la Costa Atlántica. Y lo que me parece más rescatable de eso, en términos de la pregunta de Sofía, es que lo que podemos ver es que en esa década de los 20, estas mujeres, estos personajes rurales, lo que están haciendo es tomando la agencia sobre los derechos humanos, ¿cierto? Sobre el robo de sus tierras por terratenientes, generalmente de la zona central del país, generalmente personas que son más blancas, etcétera, y que les están quitando lo que por derecho es suyo. De hecho, Felicita Campos en algún punto logró llegar hasta la capital y logró que el presidente le firmara el decreto diciendo que las tierras eran de ellos, pero sin embargo no lograban hacerlo. En fin, entonces estas historias que nosotros casi no las conocemos, ¿cierto? A menos de que seamos especialistas, el cómic logra difundirla de una manera que el libro, que la academia no logra, ¿cierto? Logra circular de mano en mano, de comunidad a comunidad, para que estas personas sepan que eso existe y que hay esta historia y además que hay estas posibilidades, ¿cierto? Que no se trata simplemente de aceptar la letra del de los derechos humanos, sino también influir en ella. Gracias, Felipe. Y sí, a mí eso de la academia me parece muy importante. De hecho, es una de las cosas que quería abordar, pero quiero preguntarle a Kevin también en este rol como de edición, ¿no? Que es también como observar todo esto y tomarlo en un trabajo editorial, que también está atravesado evidentemente por la academia, pero como esa academia está mediando un poco esta relación entre derechos humanos y representaciones artísticas, en la medida en que también de pronto la academia está como validando ciertas expresiones o que estamos dejando por fuera, o en qué medida también es una manera en la que esas expresiones van tomando un valor diferente según el estudio que se hace, y perdemos a veces de vista como en sí misma pues la expresión que se está proponiendo, pero desde esa labor como de la edición, cómo puedes como entender esta relación que se está construyendo y estudiando constantemente de estas expresiones artísticas con los derechos humanos. Gracias, Sofía, por la pregunta. Bueno, y también quiero hacer eco a las palabras de Felipe en cuanto a la gratitud expresada a Hugo, a Sofía, a Laura por la invitación, y bueno, a todos los compañeros y compañeras de este proyecto, que ya llevamos años con el proyecto y ya salió el libro, pero creo que todos seguimos trabajando en estos temas, obviamente, y ya había tanta gente ya trabajando en estos temas anteriormente, antes de este proyecto. Pero en cuanto a la pregunta, creo que algo fundamental que realmente está allí como en el meollo del asunto, desde cuando pensamos en la academia y nuestros papeles como profesores, como investigadores, como escritores, etcétera, es ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué escojo estos textos para enseñar en mi curso? ¿Por qué quiero hacer este análisis de esta novela o dar una ponencia sobre esta obra? ¿Por qué lo hago, no? Entonces, cuando nos ponemos a pensar un poco en ese, por un lado, lo que puede haber como un interés en la destreza, la maestría, la creatividad de la obra, por su valor estético, algo que nos llama la atención, que nos lleva a otras partes. Por otra parte, se puede ver como un llamado muy importante a un compromiso con esas realidades tan difíciles que se reflejan en esas obras, ¿no? En cuanto a como ese espacio de conexión entre los derechos humanos y las expresiones artísticas, en el fondo es lo humano, ¿no? O sea, lo humano en cuanto a lo artístico como algo que nos sirve para explorarnos como seres humanos. Y también cuando pensamos en la historia de los derechos humanos, aún antes del siglo XX, y pensamos un poco en cómo se han manifestado, siempre se trata de una jerarquía, ya explícita o implícita, como ha mencionado Ligia, ¿no? Una jerarquía con valores, con ciertos seres humanos, en ciertos rangos y otros en rangos más bajos, ¿no? Entonces, nuestra pregunta fundamental, o una de las preguntas fundamentales que Carlos y yo teníamos, era cómo podemos examinar todos los intersticios de todas esas escalas diferentes, realmente, y explorar no solo desde la palabra, no solo desde la literatura, sino desde otras expresiones.
y también esa conexión que hay, que existe, que es fundamental a pensar en qué es la cultura, qué constituye la cultura, y lo que es a lo mejor para las ciudades letradas, cierta forma de cultura también excluye tantas manifestaciones culturales. Entonces, eso ya de entrada creo que nos da unas preguntas fundamentales para iniciar el trabajo. Y bueno, termino esta respuesta con una anécdota que en una presentación del año pasado sobre el libro aquí en mi propia institución, al final de la presentación, un estudiante me preguntó, ¿por qué Colombia? ¿Por qué Colombia? No? Es un libro sobre los derechos humanos dedicado a Colombia. ¿Por qué? Entonces, primero quería hacer una reivindicación de la importancia de Colombia, desde luego, pero realmente, o sea, la pregunta me sorprendió, pero también es una pregunta fundamental, porque en cuanto al propósito del libro, al centrarnos en Colombia, realmente nos permite buscar y examinar esas microhistorias de la dignidad humana, esas múltiples expresiones artísticas y discursos diferentes que surgen de todas partes del país, ¿no? Y realmente ver la complejidad que se crea en ese mundo. Entonces, al centrarnos en Colombia y no en Latinoamérica, no en las Américas, no en el mundo, nos dio la oportunidad realmente para ir o sea, al fondo, ¿no? Y buscar como esas conexiones. Así que no hay mucho más que decir, pero dejo la palabra allí. No, me parece muy interesante porque a veces pareciera que el mismo concepto de derechos humanos se nos empieza a quedar corto, ¿no? Y creo que una de las propuestas del libro, como en esa edición, es como la propuesta de que otros objetos o como realidades que nos rodean también pueden funcionar como objetos o sujetos de los derechos humanos, ¿no? Y entonces aquí también hablar como de esa relación con la tierra, las plantas, los animales y esas relaciones cada vez más complejas que también se están evaluando desde unas expresiones artísticas que sí pasan por lo humano, pero que también están poniendo en el centro realidades no humanas. Y creo que eso fue una apuesta muy de vanguardia, digamos, podemos decir, del libro, y es como pensarnos también en estas nuevas sujetos a los que les también estamos asociando derechos, ¿no? Y estamos diciendo, bueno, tal vez en el agua también hay unas cosas que tenemos que pensar que van más allá de la necesidad de suplir agua para nuestro consumo humano. Y bueno, esto me parece que da para muchos temas y seguro para muchos más estudios en el futuro también. Pero bueno, siguiendo un poquito, es muy interesante cómo estos estudios como que analizan el trauma, la tragedia, la memoria, que son unas palabras que ya han salido por aquí, por allá durante el conversatorio. Y en ese sentido, como una especie de herramienta que podemos decir de catarsis, de trámite, de terapia, que también se va reflejando a través de estas expresiones artísticas. Pero algo que conversamos también con Hugo cuando hablábamos de esto es como cuando determinamos que ese trauma como que se superó, cuando llegamos al otro lado, si es posible, digamos, si es posible algún día hablar de eso, pero como estas expresiones artísticas también evolucionan en el tiempo y también dan fe de esa distancia que se empieza a tomar del conflicto, esa distancia que se puede dar de unos años muy oscuros que aunque todavía existen en muchas partes del país, de pronto también hay otras formas que se están pensando. Pensábamos también incluso como en la risa, como cuando cabe otra forma de expresión como la risa o la comedia o otras formas pues dramatúrgicas, quiero decir, no drama en el sentido como que lo entendemos, sino como dramatúrgicas también, que dan lugar a pensar el trauma, pero de pronto desde un punto distinto, ¿no? No desde la reiteración de la tragedia, de pronto con un enfoque diferente, que puede ser atrevido, puede a veces ser muy criticado, pero también cómo podemos darle cabida a esos espacios. Y aquí el que se sienta inspirado para hablar, adelante, no sé. Creo que estoy inspirado, Sofía. Gracias, Carlos. Bien, he estado pensando mucho últimamente, dado nuestro mercado cultural contemporáneo, hemos visto tal vez esta película muy
cercana temporalmente, ¿no? Es muy reciente, El Conde, ¿no? De Larraín, en el contexto chileno, en donde se hace una sátira, ¿no? A la dictadura de Pinochet. En el contexto latinoamericano, en el contexto chileno, tiene que ver directamente con nuestra tradición muy colombiana, y con tu pregunta en el sentido en que se le da cabida a la comedia, a la risa, como otra forma de visibilizar problemas de derechos humanos y otra forma de pensar y presentar esto, ¿no? ¿Por qué tiene que ver con Colombia? Porque pues al menos un clásico de nuestra literatura, ya monumentalizado como es Gabriel García Márquez, tiene un ejemplo como que sirve de antecedente a esta película directamente, ¿no? El Otoño del Patriarca es una sátira de los dictadores latinoamericanos, pensada de manera indirecta con, claro, el contexto colombiano, lo que estaba pasando en los años 70 en Colombia, desde una visión muy amplia, muy latinoamericana. En esta novela aparecen muchísimas características precisamente de lo que tú dices, ¿no? Esa distancia eh, entre el trauma del pasado y las vivencias del presente, formas de humor muy, muy oscuro para presentar problemas que se mantienen. Eh, Así que sí, creo que el humor también sirve para visibilizar estos problemas desde un lenguaje diferente, desde una posición muy diferente. Probablemente mis colegas tengan otros soportes. Sí, Carolina. Muchas gracias por la pregunta, Sofía, y yo creo que tiene que ver con justo lo que estabas diciendo a propósito de las subjetividades. Y es que a mí me parece que la ventaja de las representaciones artísticas es que ofrece distintas perspectivas sobre cómo se habitan tanto esas violencias de la guerra desde distintas subjetividades, tanto humanas como no humanas, y desde distintas posiciones sociales desde distintos cuerpos. Por ejemplo, para mí fue muy importante eso en el análisis de delirio, porque es decir, la ley afecta de manera distinta a una persona en Bogotá y también me interesaba ver como esa perspectiva íntima. Una persona en Bogotá que una persona en Antioquia, en la costa, en el Chocó, como en otros lugares de los Andes. Y me interesaba ver esa perspectiva íntima de cómo se habita esa violencia en la cotidianidad, cómo se resiste, qué significa para la subjetividad desde un punto de vista privado y público, y empezando a borrar como esas distinciones binarias. Entonces, creo que justamente lo que permiten las obras es habitar como estos distintos espacios y roles sociales. Y para mí una pregunta importante ahí era como cuál es el papel y cuál es la responsabilidad o cuáles son las responsabilidades de la ciudadanía y los testigos de esos traumas y esas violencias. Porque justo la provocación que me parece que hace Laura Restrepo con la palabra delirio es que delirio no es una enfermedad en sí, sino es como un estado como de desorientación que acompaña que tiene que ver con distintas causalidades. Y a mí me parece que eso tiene mucho que ver con la violencia colombiana y cómo hay como un escenario multicausal de estos traumas, y desde dónde es posible como hacer una crítica y una transformación de ellos. El delirio aísla, y yo creo que justamente estas obras pueden ser archivos de denuncia y de resistencia y de formas de comunidad que han podido mirar cómo procesar o habitar o denunciar esas distintas violencias en el marco de la justicia transicional, que habla pues ya de una memoria como histórica y política. Yo no sé si se puedan tramitar los traumas a través del arte. Creo que también eso requiere precisamente acciones políticas estructurales y concretas, pero sí creo que el arte tiene la capacidad de habitar estos imaginarios, que pueden contribuir a esos cambios y transformación.
Sí, gracias. Y yo también pensaba un poco como esta idea de que justamente el arte puede ser como un espacio de conservación de la memoria, pero hasta qué punto también el arte puede ser un espacio casi como que, no quiero decir de olvido, porque es una palabra como ya, como que perpetúa el tiempo, pero un poco para como un desfogue de unas realidades que también son permanentes, ¿no? Hasta qué punto el arte también es como ese espacio. Como de un esparcimiento diferente o que también tiene que proponer unos imaginarios diferentes que de pronto nos saquen un poco de esa realidad que igual nos estamos encontrando constantemente, ¿no? Y por supuesto que esto hablando pues desde Bogotá, mi casa, la academia, etcétera, y desde el privilegio, por supuesto, pero en qué medida también el arte tiene como esas posibilidades de salirse un poco de los contextos, de pronto sí inspirados porque nunca van a estar completamente desarraigados de ellos, pero proponer como unas fronteras diferentes que trasciendan como esas realidades en las que nos sumergimos a diario. Entonces, como esa dualidad entre el arte, digamos, por supuesto, político, pero también un arte que en otras formas también genera resistencia, ¿no? Que es como cuando el arte decide no hablar de esto y en esa forma también se vuelve resistencia. Entonces, sí, un poco como esas dos posibilidades para verlo. No sé, Felipe, Ligia o Kevin, si tengan algo. Sí, sí, Felipe, dale, dale. No, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Creo que si pensamos en las representaciones artísticas y también si pensamos específicamente en la narrativa gráfica, creo que sí, claramente pueden servir como un refugio también, como un espacio de cuidado y de preservación de la memoria, ¿no? Y bueno, hay grandes tradiciones narrativas y artísticas que hacen eso, ¿cierto? Que nos hacen, y estaba mencionando Carlos hace un momento a García Márquez, creo que, por ejemplo, una de las cosas que nosotros sabemos que hace Cien años de soledad, por ejemplo, es mantener el recuerdo de la masacre de las bananeras, de una manera que la noticia, ¿cierto? Que es tan inmediata y tan pasajera, o que la historia misma no logra. Y bueno, hablando más en general del arte, ¿cierto? Pues, y de la manera en que puede capturar las experiencias humanas y las emociones, que es una manera muy única también, ¿cierto? Una manera que no es otra vez la misma manera en que lo puede captar otros modos, ¿cierto? Otros discursos. Para una persona también en términos de expresión, creo que permite eso también, ¿cierto? El arte puede expresar o puede lograr que una persona exprese su experiencia, su resistencia, como estabas diciendo, Sofía. Y esto puede ser un factor de empoderamiento de las comunidades afectadas por violaciones de derechos humanos. Yo me imagino que ustedes lo habrán visto. Yo, claro, tengo el ojo puesto ahí, entonces lo vi muy claramente, pero durante los momentos del paro en 2021, en 2020, hubo una gran producción, claro, cultural alrededor del paro y específicamente de violaciones de derechos humanos como una manera, bueno, en el cartón político, digamos, en la caricatura, en el cómic, fue una manera muy inmediata que circulaba mucho en las redes de estar mostrando esas violaciones y de estar memorializándolas, ¿no? Para que eso quede de alguna manera en el archivo. También pienso, por ejemplo, a nivel institucional, claro, hay un papel que puede cumplir la academia, pero también en instituciones gubernamentales, y hay, bueno, organismos que se encargan específicamente de la reparación y reconciliación después del acuerdo de paz, ¿cierto? Y en los cuales el arte es una de las herramientas que se está usando para documentar los casos de desapariciones forzadas, de violaciones de derechos humanos durante los periodos de conflicto. Hay narrativas gráficas específicamente que han salido de allí bueno, son representaciones artísticas que están preservando la memoria de las víctimas, a veces incluso más allá, que es dándole a estas personas, a estos sujetos, una agencia más allá de la categoría de víctimas, ¿cierto? Eso es algo que sale de este tipo de relatos, ¿cierto? No queremos
que se nos vea como víctimas. Queremos seguir siendo agentes de nuestro destino, pero queremos que quede evidencia de lo que ha pasado. Y eso proporciona también un espacio para la reflexión y para el cuidado emocional. Claro, la pregunta de la superación del trauma o de la tragedia ya es una pregunta muy compleja y no tenemos seguramente tiempo para hacerlo con justicia, ya que queremos usar ese término, pero bueno, es algo que vale la pena explorar y que tiene muchas aristas, ¿no? En términos de la risa específicamente, lo mismo, ¿cierto? Puede ser también una manera de descargar un poco, ¿cierto? Otra vez refiriendo a la producción gráfica que se hizo durante los meses del paro, los meses que fueron meses del paro durante varios años, había mucho de eso, ¿no? La sátira o también simplemente la risa como una manera de procesar y de poder superar momentáneamente esto tan fuerte que estábamos viviendo diariamente, ¿no? Bueno, yo estoy seguro que mis colegas tienen otras cosas que agregar, pero menciono simplemente rápidamente, por ejemplo, también el cómic Los 11 o la novela gráfica que se llama Los 11, que es otro, me parece, es otro intento de hacer eso, ¿no? La tragedia del Palacio de Justicia es un trauma nacional, es un trauma histórico que no está superado y bien o mal, esa es una aproximación que al menos nos pone a reflexionar en los hechos y nos hace tener conversaciones, discusiones, incluso también individuales o en espacios académicos sobre eso, ¿cierto? Sobre ese trauma. Pero bueno, no quiero tomarme más tiempo, gracias. Yo, perdón, Sofía, quería meter un poquito la cucharada. También hay un momento, también hay un asunto, y es que por el proceso y por la prolongación, digamos, del conflicto en Colombia, cuando uno lo compara, por ejemplo, con la producción narrativa o novelística, por ejemplo, en otros ámbitos, el asunto aquí también es que el momento en el cual está nuestro conflicto, nuestra guerra y tal, es de pronto como muy reciente. Yo a veces la comparación que hago por clases y cosas así es que yo digo, cuando uno, por ejemplo, examina otros procesos en donde la guerra afectó profundamente la historia de un país, entonces, por ejemplo, uno mira el caso de México, que lo conozco un poquito, entonces, como por ejemplo, una cosa es una novela como Los de Abajo, escrita durante la Revolución y tal, frente a, por ejemplo, Pedro Páramo, 30 o 40 años después, en donde ya hay una reflexión superior, o La Sombra del Caudillo, en donde se está viendo la misma reflexión, pero desde un ámbito del poder, o al final, un poco pensando en la pregunta de Sofía, como por ejemplo Jorge Ibargüengoitia con Los Relámpagos de Agosto, una novela mexicana, como que ya se toma distancia y es capaz de reírse de la barbarie que implicó una guerra fratricida como fue esa revolución en México. Eventualmente en Colombia, cuando uno toma, digamos, ese marco, digamos, de análisis que intenté hacer con México ahí rápidamente, eventualmente en Colombia, una cosa que sí puede, que ya creo que podemos hacer es, por ejemplo, sobre la literatura de sicarios. Yo tengo la sensación, de pronto ustedes, que son quienes más saben de esto, eventualmente uno podría decir que hay un tipo de literatura asociado, por ejemplo, siempre pensando en los sicarios, por ejemplo, en No nacimos pa' semilla es una cosa, pero Rosario Tijeras está como en un escenario un poco distinto, La Virgen de los Sicarios es otra cosa, y una que yo le comentaba ayer a Sofía, una novela maravillosa que leí hace poco, a propósito de la cual también publicamos un artículo en la revista Perífrasis, una novela que se llama Era más grande el muerto, de Miguel Rivas, que es buenísima, en donde uno lee la cosa y termina siendo casi necesariamente en momentos en donde hay que reírse de las cosas absurdas que le suceden al protagonista, porque él ni siquiera es suficientemente malo como para ser un asesino y un sicario, pero tampoco es suficientemente bueno como para ser un muchacho que va a la escuela o a la universidad, sino que quedó ahí en una suerte de mediócritas que básicamente le da risa al lector. Hay momentos completamente absurdos en la novela, pero que ya yo creo que ahí le permiten a uno como reconocer como una suerte de evolución por lo menos en la narrativa. Eso era lo primero que quería decir.
Y otra cosa es, claro, nosotros, por ejemplo, yo le digo, bueno, vamos a ponerle a un conversatorio literatura y derechos humanos, pero ya entro yo con un sesgo, profesor de literatura, y entonces ya no le pusimos literatura, pintura y cómics, no le pusimos literatura, música y, ¿sí me explico? Sino que ya uno a veces casi que toma el objeto y ya por pura deformación profesional lo clasifica, ¿no? Solo los literatos, solo vamos a hablar de novelas, y entonces bienvenido, Delirio, pero yo no sé lo de los cómics, ¿sí me explico? O sea, como que a veces uno mismo, desde el privilegio que le da la academia, secciona la realidad, como que la disecciona la realidad y obliga a mostrar una cosa que decía, creo que era Ligia hace un ratito, de privilegia una mirada y bueno, y los que no están y las expresiones estéticas o artísticas que no aparecieron ahí, ¿qué pasó con ellas? Que sería como un poco para seguir con esa pregunta, ¿qué pasa con todas aquellas expresiones que no aparecieron ahí, que no aparecen en el libro o que nosotros desde la academia eventualmente no vemos? ¿Qué hacer con eso? Simplemente como pregunta, Nancy. Gracias, Hugo. Yo sé que Ligia quería, sí, Ligia. Antes que se me olviden, porque iba haciendo una lista de unas ideas, tenía 4 punticos. Excelente ese comentario, Hugo, porque otro trabajo que, bueno, comencé con la música por la champeta, ¿verdad? Y recuerdo cuando, bueno, hice mi doctorado en estudios romances y literatura, pues Dios me libre, ¿verdad? Crítica literaria, bueno, todo lo que había que hacer. Champeta no Pero entra como objeto de estudio. ¿Ya? pues, claro, cuando yo les dije allá en la Universidad de Miami que yo quería hacer una tesis sobre raza e identidad en el Caribe colombiano y que quería enfocarme en la champeta, casi les da un ataque, ¿verdad? Y me dijeron, no, pero ¿qué es eso? ¿Y cómo es? Eso no, tiene que ser literatura. Pero los puntos estaban ahí, ¿verdad? Sobre todo con un semejante ritmo diaspórico, los sujetos, pues, que han tomado esa expresión como forma de resistencia, que continúan y que no tienen reconocimiento, que es otro punto interesante marcar aquí. Mientras por esta cuestión de la forma en que vemos las diferentes expresiones artísticas y los diferentes momentos históricos también, ¿no? Estamos ahora en un punto donde hay mucho apoyo y más interés y más respeto por todas estas cantadoras, por estas tradiciones, ¿verdad? Folclóricas populares, etcétera. Pero ahí están los champetudos, hace años dándose, ¿verdad? Y muriéndose de hambre, pues, porque es así, trabajando durísimo, que cada vez que voy estamos conversando, viendo qué estrategias, y con muchísima fuerza dentro de sus comunidades, ¿verdad? Y en la región, con muchísima fuerza política, pero no reconocidos, o sea, a nivel nacional y sobre todo políticamente, vamos a decirlo, aunque sea que me repita, pero la cuestión es que lo discutimos, ¿verdad? Entre los artistas palenqueros, sobre todo, que cantan champeta y que han utilizado cuanto mecanismo, dices tú, de humor, de risa, de cuestiones de fiesta, y también codificados, ¿verdad? Esos mensajes codificados, entonces, escribiendo las canciones de champeta en palenquero y cantándolas en palenquero, pues ¿quién puede entenderlas, verdad? Sino los mismos palenqueros que ellos quieren organizar, ¿verdad? Y que se hizo cuando hubo amenaza de quitarles las tierras hace ya varios años antes de que se le dieran los títulos, cuando fue Barack Obama, cuando se le dieron los títulos de propiedad de las tierras del área de Palenque. Imagínense que esto es interesantísimo porque alcanzaron con esa canción de Mini Kusuto, alcanzó Viviano a atraer a más de 3,000 palenqueros al área para protestar, irse a la alcaldía, a la gobernación, bueno, donde no saben, y consiguieron que eso se detuviera, ¿verdad? Así que desde hace mucho tiempo que están estas diferentes géneros musicales, ¿verdad? Tan importantes y que organizan a la gente y que concientizan también, ¿verdad? Al resto de las comunidades y aún así
no tienen la aceptación por todas las cosas que sabemos. ¿Cuál es la cara de Colombia musicalmente, verdad? Si no es Shakira, si no es Juanes, si no es Carlos Vives, pues no puede ser Los Champetudos, Dios me libre, de Palenque, ¿no? Y yo soy del Carmen de Bolívar, así que yo nací en pleno Montes de María y viví toda mi vida hasta que me vine para aquí. Todavía regreso, voy y vengo, y ahora entiendo mucho más, ¿verdad? Todo lo que viví, el discurso, los discursos que circulaban y que continúan circulando, pero con muchísimo, muchísimo gusto de darme cuenta que hay ya muchísima más conciencia y claridad, ¿verdad? En lo que somos, ¿verdad? Una ponencia que hice hace poco fue Nuestro mundo es, ¿verdad? Porque hablamos de sentir, pensar y los mundos posibles y todo esto, pero ¿por qué? ¿verdad? Nuestro mundo es, nuestra música es, ¿verdad? El mensaje es, la realidad es, la necesidad es. Así que afirmarlo y utilizar ese lenguaje en el presente, ¿verdad? Y aceptarla también, aceptarnos, un proceso bien duro, ¿ah? De muchos años y que todavía recibe mensajes de rechazo, ¿no? Sobre todo desde el centro del país, una polarización muy grande políticamente. Cuando se usa el término afrocolombiano, ustedes no escuchan eso en la costa del norte, ¿verdad? Son afrodescendientes, hay comunidades afro. Entonces, todo esto me encanta verlo porque no pensé que jamás en mi vida, ¿verdad? Esto fuera a suceder y afortunadamente está sucediendo. Y la última cosita, pensemos en memorias, en arte, como algo, ¿verdad? Que nunca es estático. Entonces todo esto funciona, es cambiante y que se acomoda o lo acomodamos, ¿verdad? A los momentos en que necesitamos usarlos y que se reorganizan, como hablo sobre esto en el artículo. Para la última cosita, lo que el bullerengue vuelve a hacer, ¿verdad? Que se está convirtiendo, que esto es maravilloso, porque tampoco pensé que en mi vida iba a ver esto. Esta generación nueva de bullerengueros que se dice son LGTBQ, ¿verdad? Y está Matthew Rus de Tonada y está la Morena de Chicamocha, ¿verdad? Un grupo, esos son los que más conozco, de Apartado, que han tomado y retomado el ritmo, manipulado estos mensajes o están utilizando. Entonces esos espacios que ya se organizaron por estas cantadoras tradicionales, ¿verdad? Que están ahí, digamos, estos escenarios ya creados, están siendo retomados por esta nueva generación de bullerengueros y trayendo unos mensajes, pero directos, claros, de reclamo y de reconocimiento, ¿verdad? Así que me parece que esa es una de las cosas más importantes, pensar siempre en cómo se resignifican, ¿verdad? Se cambian, se adaptan todos estos vehículos de resistencia, me parece a mí. Sí, totalmente, qué bonito todas esas como reflexiones y expandir esos horizontes y justamente también nosotros desde la academia y desde nuestras profesiones desmontarnos de esas, como esos anclajes que se nos vienen automáticamente. Kevin, no sé si quieras agregar algo sobre estos puntos en particular. Bueno, ya tengo una lista de no sé cuántos puntos, pero volviendo a la pregunta sobre el trauma, un comentario muy breve, y creo que sobre todo cuando se trata del trauma ajeno, ¿no? Nos preguntamos, o sea, hasta qué punto la obra artística, ya sea una canción, ya sea una novela, o sea, de cualquier forma artística, hasta qué punto nos enseña a escuchar mejor, o sea, escuchar mejor y entender mejor, o sea, los que han experimentado ese trauma, ¿no? Entonces, en cuanto a la superación del trauma ya individual o colectivo, en esa cuestión, realmente creo que se entabla la conversación, ¿no? O sea, a través de la obra de arte. Y cómo figura, o es posible que figure la risa en ese contexto. Y claro, por supuesto que sí, como retomando un poco lo que dijo Felipe, creo que tiene que ver con no ver a las personas que han experimentado ese trauma únicamente como víctimas, ¿no? De violaciones de derechos humanos, de múltiples violencias, sino más bien como seres humanos complejos,
sofisticados que experimentan un montón de cosas, incluyendo la risa, el deseo, la esperanza, todo, ¿no? Entonces, algo de las cosas, algo contra el cual luchamos un poco también es esa simplificación de lo que es ser víctima de estas violaciones, ¿no? Y lo que puede hacer el cine, el sensacionalismo en la prensa, etcétera, y de esa reducción a como modelos muy genéricos, ¿no? De lo que es. Entonces, el arte puede hacer todo lo contrario y llevarnos a esa complejidad de las personas y las situaciones y las circunstancias. Perfecto, muchísimas gracias. Y ya para ir cerrando, porque se nos va acabando el tiempo, pues quisiéramos preguntarles qué nuevos proyectos vienen, cómo seguir pensando en esto, qué invitaciones tenemos pues para las personas que nos han oído y de nuevas lecturas, pero también desde la academia, cómo podemos seguir trabajando en estas líneas que como decía hace un rato, creo que cada vez se expanden más, ¿no? Pensando ahora también en esos nuevos sujetos de derechos que estamos encontrando a medida que avanzamos, los nuevos retos que imponen, por ejemplo, pues los cambios ambientales, pero incluso las inclusiones de tecnología, inteligencia artificial, etcétera, y todos estos retos que podemos seguir pensando desde la academia, desde el arte y pues desde los derechos humanos, por supuesto. Entonces, ¿qué se viene? ¿Qué invitaciones tenemos? El que quiera. Carlos, Hugo. No sé, Hugo, perdón. adelante. Perdón, una cosa. Para el próximo número de la revista Perífrasis vamos a publicar un artículo sobre el agua en 3 relatos escritos por excombatientes de las FARC que aparecieron en un libro publicado por el Instituto Caro y Cuervo este año, que es todo el tema de la metáfora del agua. Y sobre todo lo que nos llamaba la atención, obviamente, pues, está muy bien hecho el trabajo y tal, los talleres que hicieron acá en el Carro y Cuervo y eso, pero sobre todo es como escuchar unas voces narrativas que de pronto están ahí y a propósito de las cuales nadie escucha, pues por razones por todos conocidas, digamos, pero que están ahí, que están escribiendo, en donde el cuidado del ambiente, el cuidado del agua se vuelve símil o metáfora para historias eróticas, para historias amorosas, para historias de vida. Entonces ahí llamar la atención. Eso es una cosa que se viene para la revista Perífrasis en enero, publicar un artículo sobre el agua en relatos escritos por excombatientes de las FARC. Perdón, Carlos, sí. Sí, a partir precisamente de las reflexiones que tuvimos en la edición de este volumen con Kevin y las influencias que vienen de colegas, por ejemplo, Carolina, el trabajo de otros colegas, ahora soy muy interesado en las intersecciones entre conflicto y naturaleza, ¿no? Literatura centrada en algunas veces el impacto del conflicto en la naturaleza. Esto tiene que ver de manera directa e indirecta con el tema que estamos conversando hoy. ¿Cuáles son los derechos de la naturaleza en ese caso? Sabemos que los informes de la Comisión de la Verdad tocaron ese tema directamente. Eh, entonces, sí, eso en mi caso eso son conversaciones que van a continuar durante un tiempo. Buenísimo, maravilloso. Sí, Carolina. Bueno, sí, a mí también me interesa justo las discusiones sobre la naturaleza. Creo que, por ejemplo, un libro que para mí es un referente en ese sentido es el poemario La Mata de Eliana Hernández, que a partir de el informe de memoria histórica sobre la masacre del Salado construye un poema narrativo en el que se habla de la masacre desde el punto de vista del monte también y de la violencia a partir de lo vegetal y pues en relación con lo humano, por supuesto. Entonces, yo pienso que los problemas de la naturaleza, del agua, pues el río Tato como sujeto de derechos en Colombia van a ser importantes. Sobre lo que mencionaba Hugo, de ese libro de Naturaleza en Común del Caro y Cuervo, es también interesante de allí que es un ejercicio de escritura colectiva
Y yo creo que pues, justamente hago parte de un colectivo que se llama la Plataforma de Humanidades Ambientales y pienso que estas reflexiones llevan a otras prácticas comunitarias, incluso dentro de la academia, ¿no? De cómo enseñar, cómo transmitir, cómo investigar estos nuevos fenómenos, que tiene que ver con lo que decía Ligia, de mirar archivos más heterogéneos, en los que incluyan lo sonoro, que incluyan la imagen, como decía Felipe, el cine, y que derrumben jerarquías como del conocimiento. Y también tengan perspectivas como más allá de lo nacional, pensando, por ejemplo, en lecturas comparadas en Latinoamérica. Bueno, esos son para mí horizontes de interés, pues no los trabajo todos, por supuesto, pero son para mí líneas interesantes a seguir. Sí, Ligia. Yo tengo que decirlo públicamente que tengo mucho que agradecerles a Kevin y a Carlos porque este trabajo en realidad fue comenzando apenas, ¿ok? Y ellos fueron muy, pero muy, muy pacientes y me ayudaron muchísimo para mejorar el capítulo y bibliografía, etcétera. Y ha ido creciendo, ¿verdad? Ya me siento mucho más fuerte, ya tengo un poco más. Y no sé ustedes, pero yo no me he perdido prácticamente casi ni una de las declaraciones delante de la JEP, ¿verdad? Me parece alucinante ver que esto está pasando en nuestro país y que hay ese espacio. Me molesta muchísimo que solamente en español y deberían tenerlo en inglés porque así saldría mucho más al mundo esta información. Pero me parece que aquí y con ese reporte de la Comisión de la Verdad hay unas narrativas, ¿verdad? Una serie de reflexiones y digamos una nación en reflexión, yo diría, ¿verdad? Estamos todos en ese proceso, todos, absolutamente todos dentro del país, por fuera, en ese proceso y escuchando a todos los comparecientes de todo tipo, ¿verdad? Y especialmente a las víctimas. Estoy constantemente pensando en que aquí hay un marco interesantísimo que yo creo, Hugo, tienes toda la razón, que ha evolucionado en cuestión de reflexión. Y si hablamos de literatura, yo lo pondría al nivel, no sé, la novela esta, La Perra, que me parece que es una reflexión sobre la violencia, pero de una manera no directa, increíblemente madura, muy, muy, muy interesante y muy sincera, ¿verdad? Me parece esa narrativa, que hay algo por el estilo pasando aquí con todos estos diferentes mecanismos, porque nos ganamos el premio institucional, o sea, nos ganamos el premio de todo el marco que se ha creado en Colombia para lidiar con las cuestiones de conflicto, etcétera. Y yo creo que aquí hay algo que hay que seguir. Yo estuve, ya para terminar, yo en una Fulbright pasé como 4 meses ahí en Montes de María hablando con víctimas, con 13 víctimas en particular, mujeres afro y afroindígenas, y veo una conexión tan grande con esa relación con su entorno, con el territorio, con sus experiencias, y que se refleja muchísimo en este momento en que estos comparecientes se presentan en la JEP y hablan y ponen sus propias narrativas y o sea, y aceptan, ¿no? También sus hechos públicamente. Hay algo aquí que se teje interesantísimo. Yo creo que por ahí debe haber mucho, mucho más trabajo y que creo que voy a seguir ese camino. Voy a seguir por ahí. Qué bueno, qué bueno. Felipe, Kevin, no sé si, sí. Bueno, pues creo que el trabajo que sigo haciendo tiene como base la idea de diversificación, un poco en conexión con lo que estaba diciendo Hugo antes, que es cierto. O sea, yo creo que empecé realmente a trabajar con narrativa gráfica hace como 10 años, haciendo una investigación sobre el papel del cómic dentro del aula a nivel latinoamericano, y Colombia era uno de los países que estaba estudiando, y ver qué tan relegado estaba en las facultades de humanidades cualquier lenguaje que no fuera la novela, es decir, la novela que estaba tan priorizada. Y a mí me encanta la novela, me encanta la literatura. De hecho, hice mi tesis de grado en los Andes sobre la novela de Andrés Caicedo. Pero me parece que estamos en un momento en el que hay tantos lenguajes, tantos modos
estamos siendo demasiado elitistas a veces cuando nos ponemos solamente a mirar un área de la producción cultural. Entonces eso también en términos de diversidad racial, de diversidad de género, un poco lo que estaba mencionando Ligia, la producción de sujetos no binarios, de sujetos no blancos, de sujetos no masculinos. Esto es algo también que para mí es interesante, y bueno, la diversidad en términos de mirar no solamente las expresiones gráficas, literarias, sino también musicales, y el cine, y el podcast, y el uso de la inteligencia artificial en la producción cultural, etcétera, etcétera. Bueno, muy brevemente, algo que ando trabajando mucho en estos días tiene que ver con las ontologías relacionales, que creo que esa exploración es algo fundamental. Estoy leyendo mucho la obra de Arturo Escobar y Mario Blaser y Marisol de la Cadena y muchos otros, y creo que eso realmente es un camino fundamental, ¿no? Para la academia y para como renovar la academia realmente, y las disciplinas y todo lo que hacemos, y el colonialismo y la colonialidad que todavía existe, ¿no? Y esa convergencia de derechos humanos con esas ontologías relacionales y prácticas relacionales, creo que allí hay algo muchísimo para explorar. Bueno, no, pues muchísimas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. Qué emoción, y estaremos seguramente muy atentos y atentas a todas estas nuevas cosas, y qué bueno que haya todavía mucho por hacer. Yo creo que también nos da esperanza a los que estamos apenas incursionando en estos caminos, muchas ideas y sí, pues muchísimo por hacer y mucha inspiración. Entonces les agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros esta tarde. Y no, pues seguimos muy pendientes de todo. Gracias, Hugo, también, Laura, a Perífrasis por la publicación de la reseña, y a todos por estar acá. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas Gracias a Muchas ustedes gracias por la a todos. invitación. Sí. Chao. Estén muy